Hay un informe de la DEA de 28 páginas basado en más de 3.000 documentos oficiales que confirman algo gravísimo. Una red entre el régimen de Nicolás Maduro e Irán para mover dinero, tecnología y operaciones a nivel global. Y en esa red aparece Uruguay. Uruguay no era espectador, era parte del circuito, un puente financiero. Ahora, la pregunta es muy simple. Yo diría que también es un dedo en el ojo para el sistema, ¿no? ¿Uruguay fue usado o alguien permitió que esto pasara? Porque el informe habla de una arquitectura financiera opaca para evitar sanciones internacionales. ¿Y cómo funcionaba eso? Con fondos binacionales, fideicomisos y bancos corresponsales en distintos países. Entre ellos, Uruguay. Y no estamos hablando de un cambio, no estamos hablando de monedas, estamos hablando de un fondo cercano a 2.000 millones de dólares. Dinero que circulaba en estructuras diseñadas para no ser detectados. Bien, perfecto. ¿Para qué era esa plata? Según el informe, era para tecnología de drones, capacidades militares, sectores estratégicos iraníes, actividades de doble uso, civil y militar. Y acá se pone más delicada la cosa. El mismo dossier habla de vínculos con organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos, como por ejemplo Hezbollah, y operaciones logísticas vinculadas a documentos y movimientos financieros. Ojo con esto, ojo con esto. Yo no estoy diciendo que Uruguay sea un estado terrorista, no estoy diciendo eso. Si se quiere, estoy diciendo algo mucho más serio. Que dentro de un sistema financiero global, Uruguay aparece como pieza funcional. Y eso hay que investigarlo. Porque además, esto no pasa en el vacío. Venimos mal. Uruguay ya tuvo escándalos vinculados a pasaportes irregulares, redes internacionales, narcotráfico global. Hace poco, todos lo vimos en las noticias. Esto ya no es una teoría, ya pasó. A partir de ahora, entonces, conociendo el ambiente, a partir de ahora puede pasar muchas cosas. Se investiga en serio, ¿no? Menos probable. Se minimiza y se tapa. Bueno, se usa políticamente sin ir a fondo. Y la historia en Uruguay ya nos mostró cuál suele ser ese camino, por dónde vamos. Ya sabemos por dónde va a pasar esto. Durante años se habló de soberanía, de estabilidad, de Uruguay serio, y ahora aparece otra cara. Una donde el país puede haber sido usado como plataforma financiera internacional. Mira vos, sin que nadie explique absolutamente nada. Y entonces sí, la discusión cambia, porque ya no es una discusión ideológica. Las ideologías deben quedar de lado. Estamos hablando de una discusión institucional. Y en ese contexto, capaz algunas voces que aparecían en su momento parecían exageradas, bueno, no estaban tan lejos del problema, ¿no? Y entonces la discusión deja de ser técnica, deja de ser diplomática y pasa a ser política. Porque cuando un país aparece, aunque sea como pieza funcional, en circuitos financieros de este nivel, ya no estamos hablando de errores aislados, estamos hablando de modelo. Un modelo político que durante años se vendió como seriedad, estabilidad, convivencia democrática, la tan mencionada convivencia democrática, lo cual nos ha demostrado que son de distintos colores, pero se turnan la administración de los problemas estructurales que nos afectan hace décadas. Lo digo de otra forma para que quede más claro. En la práctica, terminan siendo una estructura que administra, pero no corrige, que sostiene, pero no transforma, que habla de institucionalidad mientras el país pierde posición en el mundo real. Porque mientras se repiten discursos correctos, Uruguay queda cada vez más expuesto, más débil. Y en algunos casos, muy mal parado como en este caso. Y acá hay algo que hay que decir
muy claro, de manera muy clara. La convivencia democrática no puede ser una excusa para no hacer absolutamente nada. No puede ser una pancarta para seguir administrando decadencia. Porque si en nombre del consenso se evita tomar decisiones de fondo, entonces el problema no es la falta de acuerdos, es la falta de rumbo. Y cuando no hay rumbo, otros deciden por vos, otros te usan, otros te posicionan. Por eso este tema no termina en un informe ni en un escándalo. Empieza ahí, porque obliga a hacerse una pregunta mucho más profunda. ¿Dónde está parado Uruguay hoy en el mundo? Por ejemplo, es una pregunta muy interesante con este tema, ¿no? ¿Dónde está parado Uruguay hoy en el mundo? Otra pregunta muy interesante que me surge: ¿hacia dónde nos están llevando estos tipos? ¿Hacia dónde nos están llevando? Y la respuesta ya no se puede seguir postergando, señores. Es momento de abrir los ojos y entender que la democracia no es solo votar, es tener la capacidad de cambiar el rumbo, porque el rumbo que está tomando este modelo político nos está hundiendo.